Antes de empezar, importante coger papel y boli, porque esperamos aportaros contenido de valor como siempre. Ese es nuestro objetivo. ¿Quiénes somos? Pues bueno, en este caso yo soy Belén Muñoz Pérez, soy coach de carrera humanista, técnico superior en procesos y proyectos del Ayuntamiento en temas de empleo y responsable del servicio de coaching laboral. Estoy a vuestra disposición junto con mis compañeras en la Concejalía de Economía e Innovación dentro de la Unidad de Empleo y bueno, nos podéis seguir dentro de la página del Ayuntamiento, nuestro correo electrónico, el teléfono de la Concejalía lo podréis encontrar en la web y llamar en horario de 9 a 2, de lunes a viernes. Y si no, pues por correo electrónico. Es el mismo correo que el mío, pero empieza por empleo. Muy bien. Nuestro propósito es trabajar haciendo hincapié por y para mejorar las condiciones de empleabilidad de todas aquellas personas que pasan por nuestra unidad. En estos webinars de coaching laboral, que hoy vamos a continuar, tenemos unos objetivos claros, que son los generales. Trabajar desde el marco del coaching laboral humanista la mejora de la empleabilidad y poniendo foco sobre todo en temas de desempleo y o despido interior, aunque también trabajamos mejora del empleo. En cuanto a los específicos, nuestra intención con este webinar es fomentar la toma de conciencia, reforzar la autoestima, el autoliderazgo y la capacidad de actuación y con ello incrementar el talento, que tiene mucho que ver con la inteligencia emocional. Eso es lo que nos diferencia de las máquinas. Y también para predisponer a los candidatos a asumir retos. Y en cualquier caso, siempre en estos webinars ofrecemos el servicio de coaching laboral humanista del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón a todas aquellas personas que estén inscritas en la agencia, que estén dadas de alta en la agencia y que además sean residentes en Pozuelo, que estén empadronados. Bueno, el itinerario que estamos siguiendo, para las personas que no hayan visto el webinar anterior, que ya está colgado en la web, el itinerario fue, comenzamos con la toma de conciencia al rescate del desempleado. Y en esta ocasión lo que vamos a hacer es hablar y afrontar los nuevos retos laborales como nuevas oportunidades. En la sesión anterior tomamos conciencia a nivel individual del lugar desde el cual estamos buscando realmente el empleo o el puesto deseado. Si queremos promocionar, pues desde dónde nos movemos, siempre a nivel laboral. Y también reflexionamos bastante, tomamos conciencia del diálogo interno que teníamos durante el proceso y de cómo gestionábamos las emociones y las expectativas durante el proceso. En cuanto al webinar de hoy, que es sobre los retos laborales, los nuevos retos laborales y las nuevas oportunidades, nos podemos hacer muchas preguntas, ¿de acuerdo? Ahora bien, de todas las preguntas que nos podemos hacer, de todas las que hay aquí, realmente, ¿cuáles son las importantes? ¿Quién lo puede hacer? ¿A quién le puede interesar? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Dónde? Fijaros, el por qué siempre habla desde lo que no tengo, es un poco de moverse desde la escasez. Y de todas estas preguntas, quizás que ya habréis pensado, le habréis dado una vuelta, quizá las más importantes es cómo hacerlo y qué hay que hacer. Pero estas preguntas quedan un poco flojas, no están completas del todo si no nos hacemos otra pregunta. Si no cogemos y no nos planteamos el para qué, cuál es el sentido de lo que estamos haciendo, dónde está la motivación, cuál es el beneficio, dónde está el beneficio que obtendríamos al hacer algo y desde ahí nos moveríamos. Porque desde luego no hay viento favorable para el que no sabe a dónde va. El que no tiene un para qué no avanza igual, su motivación no es la misma. Y si recordáis en la sesión anterior, en el webinar anterior, hablamos de jugar a ganar o a no perder a la hora de conseguir nuestras metas, nuestros objetivos laborales. Y en cualquier caso, ¿para qué lo vamos a hacer? Para conseguir un desarrollo profesional que sea integral, que incluya el crecimiento personal. Esto se ha quedado apagado. Muy bien. En cuanto a las fases de la mejora de la empleabilidad que estamos trabajando en estos webinars, en esta ocasión nos vamos a centrar en el autoconocimiento. ¿Vale? Ya tomamos conciencia de dónde estamos, desde qué posición nos estamos moviendo para buscar trabajo y ahora lo que vamos a hacer es
hacer una introspección. Cómo gestionamos las emociones, qué aptitudes desarrollamos, con qué actitud desarrollamos esas aptitudes innatas o adquiridas que tenemos, qué conducta se ve en el exterior y, sobre todo, qué opiniones y creencias se apoyan en los valores que nos mueven a hacerlo. A la hora de poder hablar de cualquier asunto relacionado con retos y oportunidades, no solamente, o sea, ahora estamos hablando del autoconocimiento, pero no solamente es importante el mirar adentro, también tenemos que ver desde fuera temas tan obvios como qué es lo que está sucediendo en el entorno. En el entorno podemos decir, bueno, sí, claro, es que una persona que se encuentra en una situación complicada, una situación de vulnerabilidad por desempleo, una situación que no es la deseable, ¿vale? Pues ya se centra en que está viviendo esa situación, pero no se pone a investigar en el entorno. ¿Qué opciones, qué alternativas me ofrece el entorno? Si está cambiando el paradigma laboral, qué timing tengo, o tener información que nos pueda permitir adaptarnos para poder sacar el máximo partido tanto a nuestra capacidad que estaremos investigando con el autoconocimiento, con lo que hayamos también investigado del entorno, del conocimiento del medio. Ya lo dijo Darwin, que es el pequeño guiño que hacemos aquí en esta foto, que solo las especies más adaptativas, aquellos individuos más adaptativos son los que sobreviven. Entonces, en este caso, hay que adaptarse al entorno conociendo las posibilidades que nos ofrece, ¿vale? No como problemas, sino como retos, ¿vale? Como posibilidades de mejora y también conocernos a nosotros mismos y con ello detectar esas áreas que se pueden mejorar para pasar de ser debilidades a fortalezas y entonces, pues, diferenciarnos del resto. En cualquier caso, comentaros que la evolución del mercado de trabajo comenzó inicialmente, pues, una persona entraba a trabajar y se jubilaba. La curva era, como veis, o sea, tenía una etapa de crecimiento, una meseta y luego la decadencia. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que una persona se jubilaba, pues en la etapa de nuestros padres, se jubilaba dentro de la empresa. En la época actual en la que nos encontramos, en esa transición en la que nos encontramos, pues una persona está trabajando y entre los 35 y los 45 años entra en un periodo de posible crisis laboral en la que a lo mejor tenga que reinventarse o tenga que cambiar de trabajo porque el entorno no es que no sea favorable, sino que le invita a tener que adaptarse, a tener que actualizarse para poder seguir incorporado al mercado de trabajo y sigue teniendo una decadencia. El reto que tenemos por delante ante el cambio del nuevo paradigma laboral, bueno, pues es un entorno de cambio, un entorno en el que es un constante crecimiento. Una vez que el sujeto profesional, el candidato, se incorpora al mercado laboral, pues tiene fluctuaciones en los que va adquiriendo nuevas competencias, va adquiriendo nuevos conocimientos y va prosperando, se va moviendo en el entorno laboral que es siempre cambiante. Y en la época de la madurez, ¿no? Ya pasados los 55 años, pues ahí el candidato o el trabajador no cesa su actividad laboral, sino que la continúa. También es importante a la hora de conocer el entorno, conocer cuál es la situación financiera de cada uno. Que eso ya, o sea, estoy convencida que todo el mundo tiene su situación financiera muy controlada y demás, pero también nos da una idea del timing que tenemos para poder tomarnos las cosas, o sea, hacer un mayor análisis de cuál es la situación del entorno y analizarnos y trabajarnos a nosotros mismos, o la prisa que hay que meterle al proceso. Más cosas. Los cambios, está claro que son retos, que abren la puerta de nuevas oportunidades. Todo depende de cómo nos posicionemos ante lo que nos ocurre. Si recordáis en la sesión anterior, en el webinar anterior, lo que hablábamos era que
según, o sea, una emoción más un pensamiento generaba un sentimiento, cómo nos posicionábamos y qué nos decíamos ante lo que nos estaba ocurriendo. Hablaremos más adelante de las emociones, pero es importante tener en cuenta que los cambios generan oportunidades si los vemos como retos. ¿Vale? O sea, si vemos la oportunidad que hay en esa modificación de lo que veníamos haciendo hasta ahora, ahí surge un reto positivo y un reto que nos capitaliza. Cuando el reto se percibe negativamente, la persona pierde interés y acaba en despido interior, como hablábamos en el webinar anterior. En cuanto a los facilitadores del proceso de cambio, podemos hablar de que hay unos que dependen únicamente de nosotros, ¿vale? Nuestros hábitos de búsqueda, nuestra formación, la gestión financiera que hemos hablado antes o la actitud, cómo nos posicionamos ante lo que está ocurriendo. Pero hay otros facilitadores que lo que hacen es ya no dependen exclusivamente de nosotros, sino también de la interrelación que tenemos con el entorno, tanto la red de contactos o cómo gestionamos las emociones, porque las emociones al final las compartimos con nuestro entorno. Comentaros que el valor de una persona, Víctor Coopers ya lo ha definido como el conocimiento que tenemos más las habilidades y competencias que tenemos, ¿vale? Eso da valor, pero si se multiplica por la actitud, eso ya es sinónimo de éxito. La persona, su valor se dispara. Entonces, qué importante es la actitud en todo proceso de cambio. Quería también comentaros, o sea, hablaros de Víctor Frank. Víctor Frank fue un superviviente, o sea, sobrevivió a los campos de exterminio nazis, psicólogo, psiquiatra y bueno, pues él dentro del expertise y del conocimiento que esa vivencia le generó, al final creó un movimiento que se llama la logoterapia, que es el sentido que le damos a las cosas. Y lo que acaba diciendo es que si no está en tus manos cambiar una situación que te produce dolor, siempre podrás escoger la actitud con la que afrontas eso que tú percibes como sufrimiento. ¿Vale? Hay ocasiones en las que el sufrimiento como tal es muy intenso y en otras ocasiones, ¿cuántas veces una situación la vivimos muy intensamente y negativamente cuando luego ha pasado y podemos decir, pero si no fue para tanto? Extrapolando que hay casos y casos, ¿de acuerdo? Entonces, cambiar la actitud ante lo que nos ocurre genera un cambio a la hora de cómo percibimos todo lo que nos está ocurriendo y nos ayuda a la motivación, a mantener esa automotivación que nos hace más resistentes y más resilientes para salir victoriosos de esa situación de cambio que es transitoria y que no es la deseada en ocasiones. Con todo esto, lo que me gustaría es invitaros a reflexionar, a que penséis, ¿cómo estoy viviendo yo todo el proceso en el que me encuentro de búsqueda de empleo, de mejora del empleo? ¿Cómo lo estoy viviendo yo? ¿Desde dónde me posiciono? ¿Vale? Es muy importante reflexionar, pararse a pensar desde dónde me estoy moviendo a la hora de enfrentarme, de afrontar la situación que estoy viviendo. Y esto nos lleva a hablar de la inteligencia que siempre se ha basado en la inteligencia conceptual, ¿no? De conocimientos. Entonces, os quería hablar básicamente esta es la diapositiva central, ¿de acuerdo?, de este webinar de hoy. ¿Cómo nos posicionamos ante el reto que tenemos por delante? ¿Aceptamos un reto o nos hemos acomodado? Fijaros, si veis en esta tabla podemos, no sé si aparece
si se ve el cursor, pero abajo tenemos un reto bajo y un talento bajo, lo que implica es que la persona puede estar aburrida, puede estar apática, sin interés. ¿Y cómo ocurre esto? Pues es cuando tenemos una persona que en realidad lo que está haciendo lo puede hacer sin prestar mucha atención, sin mucho esfuerzo y tampoco le motiva. Pero bueno, lo hace porque a lo mejor es un trabajo que le da un dinero fácil, o bueno, fácil, que no valora. Que no valora tampoco mucho, no se siente valorada la persona en ocasiones y no valora tampoco lo que está haciendo. Entonces, ¿qué podemos ver aquí? Si le subimos, si a la persona la motivamos un poco a que se cualifique y que adquiera más habilidades, ¿vale? Que aprenda, por ejemplo, a una persona que está trabajando en un trabajo que a lo mejor no es de mucho... Es que no sabría cómo deciros. Por ejemplo, una persona que simplemente está en un mostrador recibiendo a gente y a lo mejor esa persona tiene potencial para poder desarrollar su talento. Entonces, si se le dice a esta persona, oye, imagínate, o esta persona se plantea, si aprendo inglés igual puedo promocionar, igual puedo optar a un puesto mejor, igual me pueden dentro de la empresa a lo mejor meter en otro departamento. Entonces, al principio la persona está motivada, el reto no es muy alto, sigue teniendo que atender a la gente y tiene más capacidad para hacer otras cosas, pero bueno, ya está un poco más estimulada, ha adquirido algo más de talento. ¿Qué ocurre cuando la promoción o cuando no se materializa ese nuevo puesto de trabajo? Pues que la persona está desmotivada. ¿Vale? Está desmotivada porque se ha preparado, ya es consciente de que tiene más talento del que puede aplicar. ¿Vale? Y ni contaros lo que ocurre cuando el reto es muy bajo y la persona está muy preparada. Pues, ¿qué pasa? Que tiene una actitud, pues, entre comillas, sobrada o chulesca, ¿no? Porque es consciente que tiene mucho talento para lo que está haciendo. ¿De acuerdo? ¿Cómo cambia la cosa si, por ejemplo, si la persona, la actitud la cambiara y pensara, pues oye, a lo mejor ese trabajo que tengo lo puedo entender como un trabajo nutricional, que me da tiempo o me da dinero o me da las dos cosas. Y de ahí su actitud es diferente, porque si le da, por ejemplo, si el trabajo que tiene le da tiempo, puede a lo mejor en ese tiempo libre que luego tiene, puede hacer otra serie de cosas que le hagan sentirse más realizado o a lo mejor adquirir más formación para poder buscar un reto mayor. Y aquí ya vamos a reto medio. Si adquiere un reto mayor, ¿vale? La persona seguirá en crecimiento, seguirá estimulada, porque esto va de estar estimulado, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando volvemos aquí a reto medio? Si subimos el reto, pero el talento de la persona no sube, no sigue creciendo, pues entonces la persona se siente amenazada. Ese reto se vive como, se vive como una amenaza, ¿de acuerdo? Tiene que estar la persona defendiéndose todo el tiempo. ¿Y qué pasa? Que lo vive con estrés, se queja, ve problemas y no busca soluciones. ¿De acuerdo? Entonces, ahí la persona está sufriendo porque percibe lo que está ocurriendo como una cosa negativa, ¿vale? Diferente es si la persona va adquiriendo talentos y se va moviendo hacia la derecha, entonces, si las cosas van bien, pues está bien. Cuando va fallando, pues se siente insegura y vuelve otra vez a tener cierto estrés, que sería cuando estaríamos aquí en este punto medio de la tabla. Y bueno, si ya la persona se adquiere mucho más talento para el reto que está asumiendo, tiene más talento que el reto que está asumiendo, lo que pasa es que la persona entre comillas, duerme un poco en los laureles, ¿vale? Se vuelve comodona y deja las cosas en ocasiones para el último minuto porque sabe que tiene habilidad de sobra y entonces, pues, ¿cómo os lo diría? Se pone a hacer lo que se llaman tareas papelera, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Pues que la persona se pone a hacer otras cosas que no son prioritarias o va procrastinando y deja las cosas para el último momento, entre comillas, si no es muy organizada. ¿Y qué es lo que ocurre? Que
en el momento que sube el nivel de estrés, pero este estrés ya es capitalizante, ¿vale? Ya es un estímulo que le hace reaccionar, pues lo que hace ya es ejecutar y sacar adelante todas las tareas que tiene. ¿De acuerdo? ¿Cuántas veces nosotros caemos en este cuadrante, ¿verdad? Tenemos talento de sobra, el reto no nos preocupa y nos vamos liando haciendo cosas, hasta que de repente vemos las orejas al lobo y ya ahí espabilamos. ¿Vale? Bueno, pues esto es, aquí hemos subido el reto y como había talento, pues bueno, eso es lo que ha ocurrido. Si volvemos otra vez a meternos en el lado izquierdo de la tabla, ¿vale? Otra vez en la parte del reto, cuando el reto es muy alto, ¿vale? Cuando el reto es muy alto y la persona, su talento no está parejo a ese reto tan alto, ¿vale? Ahí la persona lo vive muy, muy, muy negativamente. Deja de dormir, lo somatiza, su entorno se resiente también porque ya lo extrapola también al entorno y ahí la persona puede sufrir angustia. ¿Vale? En ese tipo de casos, uno sí que debe buscar ayuda de profesionales sanitarios que le puedan ayudar. ¿Vale? Para poder trabajar esa angustia que puede generarle la situación que está viviendo. No es nada malo pedir ayuda. Ahí sí que necesita ayuda y no acompañamiento, ¿de acuerdo? Porque necesita de un facultativo que le pueda proporcionar pues la forma para no sufrir y para poder bajar ese nivel de tensión y empezar a ver las cosas de otra forma. Si seguimos avanzando en la tabla, cuando el reto es muy alto y vamos adquiriendo más talento, ahí estamos tan concentrados en lo que estamos haciendo que ese estrés vuelve a ser positivo, ¿vale? Y estamos avanzando y estamos concentrados. Bueno, pues ahí estamos cuando el trabajo que hacemos nos gusta, pero todavía no lo controlamos del todo. Entonces, estamos aportando nuestra mejor versión a sabiendas que todavía nos queda bastante camino por hacer para lograr la excelencia. Y, por último, cuando el talento es muy alto y el reto es alto y estamos tan concentrados, ocurre ese momento que se llama estar en flow. ¿De acuerdo? Es estar en la cresta de la ola, es cuando de repente el tiempo te dicen, oye, que ya han pasado 3 horas. Y dices, ya, pero si acabamos de empezar. ¿Vale? Eso es cuando uno está ya súper concentrado en lo que está haciendo y el tiempo se detiene y el espacio se dilata. ¿De acuerdo? Bueno, pues fijaros qué importante es la actitud con la que vivimos cada una de estas situaciones y que no solamente es importante aquí considerar los conocimientos técnicos que tenemos de las cosas que realizamos laboralmente. También la inteligencia emocional ayuda a multiplicar lo que es el talento, a aumentarlo, ¿vale? Y eso es lo que va a generar la diferencia. La fórmula de talento, como ya os acabo de comentar, es inteligencia racional por inteligencia emocional y de ahí surge el éxito. El éxito porque lo que hace es, la gente lo que ve simplemente es el coeficiente intelectual y el coeficiente emocional es esa parte oculta del iceberg que no se ve, ¿vale? No se ve, pero es lo que marca la diferencia y en los procesos de selección es fundamental. Comentaros también que existe un concepto que se llama la palanca del cambio o la palanca de Goethe. Goethe es la persona que lo ha diseñado, esta teoría. Y lo que te habla es, si nosotros tenemos una palanca y queremos mover un objetivo, ¿vale? Tenemos un estímulo que nos hace que queramos poder mover de sitio ese objetivo. Entonces, hay unos conceptos fundamentales que entran en juego. Uno, el objetivo, ¿qué es lo que nos motiva? La fuente de motivación, ¿de acuerdo? Vale, entonces, cuanto más hacer el punto de apoyo, si os dais cuenta, este triángulo de aquí, nuestro punto de apoyo, cuanto más se acerque al objetivo, menos nos costará hacer presión en esta palanca. ¿Qué quiere decir eso?
que el punto de apoyo, ese punto de apoyo es el autoconocimiento que tengo de mí misma, de mí mismo. Si yo me conozco y mis valores, que es muy importante tener muy presentes cuáles son los valores que me mueven a mí. Si mis valores están alineados con los valores de la empresa, va a ser mucho más fácil que yo consiga ese reto, porque voy a ser tan afín al reto en cuestión que voy a trabajar por pasión. Y eso marca la diferencia, porque no es lo mismo trabajar porque te paguen a trabajar haciendo, o sea, que te paguen haciendo una cosa que te encanta, ¿de acuerdo? Entonces es muy importante y eso también en los procesos selectivos también se percibe. Entonces, ¿cuál es la fuerza de empuje clásica que se utiliza a la hora de mover esta palanca? La inteligencia racional, los conocimientos que tenemos. Ahora, si se alarga la palanca, ¿qué es lo que hacemos? Que la fuerza que tenemos que hacer es menor. Esto es, o sea, es pura física. ¿Y qué es lo que alarga la palanca? Nuestras habilidades en inteligencia emocional. ¿De acuerdo? Pues entonces, importante tener otra vez en cuenta que el talento es la multiplicación de la inteligencia racional, los conocimientos que tenemos, multiplicados por la gestión que hacemos de las emociones. Y entonces, visto esto, nos vamos a centrar ya en los distintos aspectos que tienen que ver con el autoconocimiento. En primer lugar, nos vamos a centrar en la gestión de las emociones. La gestión de las emociones, fijaros, ya hablamos en el webinar anterior, pero es que las volvemos a traer hoy, porque es el eje central, si veis aquí, es el eje central del autoconocimiento. ¿Cómo me gestiono yo emocionalmente? ¿Cómo vivo lo que está pasando? Recordar que las emociones son neutras, solo nos informan que algo está ocurriendo. Ahora, el pensamiento con el que asociamos a lo que está ocurriendo marca la diferencia. Nos capitaliza, ¿vale? Hace que el reto sea vivido como una oportunidad o nos descapitaliza. Lo vivimos con angustia, con ansiedad, con estrés, ¿de acuerdo? Entonces, súper importante, la gestión de las emociones. Y bueno, luego ya veremos el tema de las actitudes, en qué conductas se traducen y en qué valores se apoyan esas opiniones y creencias que tenemos sobre lo que está ocurriendo. Para empezar, ya lo he dicho antes, es como si fuera un iceberg, un iceberg. Solo se ve la parte, solo somos conscientes de una parte muy pequeña, solo la parte que se ve en la superficie y un poquito de lo que se deja ver a nivel superficial, de lo que hay debajo del agua que cubre ese iceberg, ¿vale? Y ahí tenemos, el entorno percibe nuestro comportamiento, pero no ve qué es lo que nos mueve a actuar así. Intuye algo de las capacidades, pero no ve más. Entonces, esa parte, todo lo que está debajo del agua, hasta llegar al punto de los valores, esa parte es la parte subconsciente. ¿Y cómo podemos trabajar con ella? Volviéndola a sacar al consciente. ¿Qué quiere decir? Como si fuéramos un buzo, bucear, meternos, profundizar y averiguar cuáles son nuestras capacidades, en función a qué creencias, qué me digo yo es que en mi casa nunca se nos ha dado bien la pintura, por lo tanto yo no soy diferente a mi familia. Y a lo mejor simplemente se apoya esa creencia se apoya en un valor que es que durante una época en la historia familiar los ancestros de esta persona pues tuvieron que priorizar el hecho de no desarrollar sus habilidades plásticas para poder poner foco y priorizar a lo mejor en obtener un salario sin importar cómo. ¿De acuerdo? Entonces, qué importante es qué nos decimos y en función a qué valor está entrando en juego en ese momento y es lo que marca la diferencia. En cuanto a la gestión de las emociones,
Es como el salpicadero de un coche, todos los ítems que hay en el salpicadero del coche, todos esos chivatos que nos dan información sobre qué está ocurriendo y cómo me estoy posicionando yo, o sea, el resultado es cómo me posiciono yo con lo que está ocurriendo. Desconfío, en el fondo tengo miedo y desconfío, estoy preocupado, no sé, no domino la situación. Entonces, como no tengo el control, pues ahí ya el miedo lo que me está indicando es que me falta ese recurso. O la tristeza, que es un cambio que no es elegido. Y entonces siento melancolía, recuerdo cómo era la vida antes del cambio, me genera nostalgia, aflicción. O, por ejemplo, con el tema de la ira, del enfado, pues siento que han sobrepasado mis límites. Han sobrepasado mis límites y entonces al final me enfado para poner los límites que considero que se han sobrepasado y así todas las emociones. Ahora, esas emociones son instantáneas. ¿Qué es lo que ocurre? Que si nos agarramos a ellas, ahí ya la cosa se desvirtúa y se convierte en un estado emocional. Y si ese estado emocional permanece en el tiempo, se convierte en una carga emocional. Y es un peso que llevamos en nuestra mochila que hace que se nos haga todo más cuesta arriba, que a lo mejor el reto que tenemos por delante, en vez de verlo como algo estimulante, lo vivimos como como algo complicado, doloroso. Disculparme, algo complicado, doloroso y que no es apetecible, ¿de acuerdo? La gestión emocional. Fijaros, existen dos tipos de estrés. El estrés que es el euestrés, que es el positivo, es aquel que nos da vitalidad, nos da entusiasmo, hace que el reto sea apetecible porque consideramos que tenemos talento para ello o que podemos adquirir ese talento. Somos conscientes que a lo mejor, pues si nos hiciéramos un DAFO, un análisis de debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades, pues somos conscientes que esas debilidades que tenemos las podemos convertir en fortalezas a largo plazo si nos ponemos con ellos, si nos remangamos y nos ponemos a trabajar. Entonces, es un reto molón, ¿no? Lo vivimos de manera positiva. Genera resistencia, en cierto modo, a la enfermedad, porque como estamos tan concentrados en lo que estamos haciendo, hasta la enfermedad puede esperar, porque no estamos en posición de coger y decir, ay, no, esto no, mejor lo dejo. No, estamos tan implicados que estamos dando nuestra mejor versión, ¿vale? Y mejora incluso las relaciones personales, las optimiza, ¿vale? ¿Qué es lo que, y es, por ejemplo, en esta curva que vemos aquí, que está relacionando desempeño y estrés, pues en un principio como que desmotiva, ¿vale? Incluso ese estrés positivo en un principio desmotiva porque nos hace salir de la zona de confort, nos hace tener que hacer un esfuerzo, ¿no? Y eso pues no siempre es apetecible al principio. Es como hacer deporte al principio, pues es como que te da una pereza, pero una vez que estás te acabas generando endorfinas y te acabas sintiendo tan sumamente bien que estás relajado, lo disfrutas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues eso, que en una primera fase hay desmotivación, hay alerta, es como estás seguro que quieres hacer lo que estás haciendo y ya llegamos al nivel más alto, al nivel óptimo en el que alcanzamos pues el máximo potencial, le sacamos el máximo partido a ese estrés. ¿Qué es lo que ocurre? Que si el estrés lo vivimos negativamente, si ya genera distrés, que se llama, pues acaba fatigándonos. Cuando no hay resultados nos empezamos a poner irritables, nos puede llenar de pesimismo y acabar en una depresión incipiente, ¿no? No tiene que ser así crónica, pero sí que nos quita la motivación y hace que ni nos centremos, que no nos centremos al 100% en lo que estamos haciendo, puede haber riesgos de accidentes y genera mala comunicación con el entorno. Y a esto es lo que se le llama también el síndrome del burnout, que es el estar quemado en el puesto incluso de trabajo, ¿de acuerdo? ¿Cuántas veces nos hemos podido sentir así, quemados en el puesto de trabajo? Simplemente porque ya el reto ha dejado de ser vivido como una oportunidad, más bien se vive como
una amenaza, como un acto en el que hay que defenderse, ¿de acuerdo? ¿Cuántas veces nos hemos podido sentir así y hemos tenido la posibilidad de darle la vuelta al marcador? ¿Qué habría pasado si nosotros fuéramos ese cambio que queríamos en el entorno? Si el cambio hubiera empezado por nosotros, ¿cómo nos habríamos posicionado? ¿Qué habría ocurrido diferente si empezábamos a cambiar nuestra actitud? Una vez más, la actitud es una cuestión clave en cómo afrontamos lo que nos está ocurriendo. ¿Es un reto apetecible, una oportunidad o es una amenaza? Ya lo hemos dicho, la inteligencia emocional requiere de empatía, requiere de habilidades sociales, de autoconciencia, de conocerse bien a uno a sí mismo, de autorregulación. ¿Cómo nos gestionamos? ¿Cómo somos capaces de darle al botón de parar cuando estamos empezando a perder los papeles? Coger y a lo mejor salirnos de la habitación y parar en seco, respirar y tomárnoslo con calma, disociarnos, que se llama, de lo que estamos viviendo, ¿vale? Y, por ejemplo, en este punto de la autorregulación, si lo unimos con la empatía, ¿vale? Qué importante es ponerse en el papel del otro. ¿Cómo está viviendo la otra persona lo que está ocurriendo? Muchas veces no nos ponemos en el lugar del otro. Y la otra persona está con las herramientas que tiene que a lo mejor no son las mismas que tenemos nosotros. No tiene la otra persona el mismo bagaje histórico personal que tenemos nosotros. Entonces, qué importante es poder coger, separar, o sea, como si viéramos desde lo que está ocurriendo, imaginaros, está ocurriendo en la televisión y nosotros estamos fuera, ¿vale? Disociarnos y ver lo que está ocurriendo e intentar entender cómo se siente también la otra persona para poder encontrar la forma, ¿vale?, de darle la vuelta al marcador y, sobre todo, cómo nos motivamos. ¿Cómo gestionamos la motivación? La motivación, cuando viene exclusivamente de fuera, genera muchos apegos, genera frustración. Ahora, si la motivación parte de uno mismo, el resultado siempre es más satisfactorio y mucho más apetecible, ¿vale? Y lo que se suele decir, mucho más ecológico. En cuanto a esa gestión emocional, se traduce en competencias. El saber gestionar, por ejemplo, el miedo en situaciones estresantes, pues a nivel profesional puede darnos capacidad de análisis, porque no nos bloquea, sino que permite que nos mantengamos neutrales y que podamos hacer una capacidad, o sea, podemos analizar lo que está ocurriendo. O, por ejemplo, me lo llevo al tema personal, que puede generar que seamos creativos. Una buena gestión emocional fomenta el autoconocimiento y la creatividad, porque no tenemos miedo de expresar todo lo que podemos llevar dentro y ver oportunidades en el entorno y generar cosas nuevas, ser creativos, ¿de acuerdo? Pues las emociones. Bueno, esto de comentaros que en el próximo webinar, ¿vale?, hablaremos de esta parte, de cómo emocionalmente se gestiona el cambio, que es muy importante. Estamos hablando de nuevos retos y nuevas oportunidades laborales y ahora cómo se gestiona el cambio en una situación, por ejemplo, de desempleo. ¿Cómo trabajo yo esa ansiedad, ese estado de shock que puedo estar viviendo, de negación de lo que está ocurriendo, porque esto en realidad no me está ocurriendo a mí? O esa tristeza que de repente me embarga porque por mucho que me esfuerzo a lo mejor no consigo darle la vuelta a lo que está pasando, ¿de acuerdo? ¿Cómo me mantengo resiliente? ¿Cómo puedo conseguir aprender de lo que está pasando y salir adelante y generarme mi propia marca personal, generar ese reconocimiento desde fuera que me hace para los reclutadores, por ejemplo, más apetecible como candidato? Esa persona que sabe caer de pie, no importa lo que esté ocurriendo en el entorno, que siempre suma en el equipo y aporta en la empresa. Pues todo eso lo veremos en el próximo webinar. En cuanto, una vez vistas la gestión emocional, ya nos ponemos a hablar de las aptitudes. Las aptitudes
están basadas en una formación integral, sobre todo las aptitudes también están basadas en los logros. Si yo siento que una cosa se me da bien, ya le doy más crédito a esa aptitud que tengo, a esa capacidad para hacer algo. ¿Vale? Y se logra, pues, en el caso laboral, con experiencia profesional. Son las fortalezas que nos potencian y las debilidades, ¿de acuerdo? Las debilidades que generan interés en superarnos, que nos motivan a poder dar nuestra mejor versión. Y bueno, las aptitudes también intervienen en ellas las competencias y habilidades actuales que tenemos y las que podemos llegar a tener. Pues es muy importante. ¿Qué aptitudes tengo? ¿Cómo me conozco yo a nivel de lo que soy capaz de hacer? ¿Y qué actitud tengo, de acuerdo, ante lo que está ocurriendo? ¿Qué actitud tengo ante lo que está ocurriendo? ¿Me siento libre, que fluyo, que puedo evolucionar, lo disfruto, me genera entusiasmo? Pues ahí estoy capitalizado, ahí doy mi mejor versión. Ahora, si mi actitud es pesimista, me siento oprimido, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo hacer yo para darle la vuelta? ¿Qué puedo hacer yo para encontrarle un para qué, un beneficio que me puede ofrecer esa actividad que tengo por delante, ese reto que quiero asumir? ¿Vale? O que a lo mejor todo el mundo que me conoce muy bien me dice, es que tú tendrías que hacer esto, es que este puesto de trabajo es para ti. Y a lo mejor nosotros estamos en un momento desanimados, no lo vemos, pues ¿cómo puedo darle desde la toma de conciencia, siendo conscientes de ello y conociéndonos, cómo puedo darle yo la vuelta al marcador? ¿Cómo puedo hacer que mi actitud genere la diferencia? Y esas actitudes se van a traducir en conductas. Y estas conductas, si nos basamos en nuestros logros previos, todo, al final, a la hora de asumir un reto, el histórico personal de en qué ocasiones hemos podido conseguir una hazaña semejante, nos potencia. Entonces, ¿cómo he gestionado en otras ocasiones los conflictos? ¿O cómo he hecho para tomar las decisiones? ¿Y cómo he resuelto los fracasos? ¿Cuál ha sido mi actitud? ¿Y cómo me he posicionado ante los éxitos? ¿Cómo los he compartido? ¿Cómo he hecho a los demás conocedores y a mí mismo? ¿Cómo he vivido? ¿Cómo me he posicionado esos éxitos? Y bueno, y luego ya las conductas también tiene que ver el tema de la agenda. ¿Os acordabais que hemos hablado en ese cuadrante de reto y talento, que muchas veces dejamos las cosas para el final? ¿Cómo gestionas tú la agenda? ¿Cómo gestionas tú la agenda? ¿Qué conducta tienes que te suma o te resta? ¿Y cómo lideras? ¿Cómo te lideras? ¿Cómo te lideras tú ante los retos? ¿Qué te dices? ¿Qué te dices para motivarte? ¿Qué haces para generar tu mejor versión, para que salga adelante? Si os dais cuenta, a la hora de afrontar los nuevos retos, todo se basa en los logros y en identificar las creencias limitantes. Esas creencias que nos hacen de frenos al talento, que nos dicen que nosotros no podemos, que no quieren que salgamos de nuestra zona de confort para, en cierto modo, protegernos de algo que no conocemos, pero que puede ser súper beneficioso para nosotros laboralmente. Por eso, yo quiero haceros un llamamiento y un guiño a la responsabilidad con H, como en la sesión anterior, que es la habilidad de respuesta. Que saquéis el MacGyver que tenéis dentro, que todos ya a estas alturas tenemos un MacGyver y que le tenemos que dejar que se exprese para que una los puntos y consigamos llegar a la salida y salir de la situación en la que estamos si no es una situación satisfactoria para nosotros. Y antes de terminar, recordaros que el cambio es una puerta que se abre desde dentro y que está muy relacionado con la actitud que tenemos. Y que vosotros decidís siempre aquí y ahora cómo os posicionáis ante lo que sucede, ante lo que estáis viviendo. Y aquí os lanzo unas preguntas por si queréis contestarlas en el chat. ¿Qué os lleváis de este webinar? ¿De acuerdo? Si habéis aprendido algo nuevo sobre vosotros mismos.
y qué nos recomendáis incluir, mejorar y modificar de cara al próximo webinar. Y recordaros que es tiempo de pasar a la acción y preguntaros, ¿qué vais a hacer a partir de ahora? Cuando terminemos el webinar y volváis a vuestra rutina, ¿qué vais a hacer nuevo o diferente de cara a la búsqueda de empleo o a la promoción laboral? ¿Qué vais a hacer a partir de ahora con esto que os lleváis de este webinar? Es muy importante poner foco, tener una meta y saber a dónde vais, para qué estáis haciendo lo que estáis haciendo. Y desde aquí os invitamos a que, si sois de Pozuelo y estáis interesados, que podáis acceder al servicio de coaching laboral individual, ¿vale? Para que acortéis la distancia entre vosotros, donde os encontráis ahora, y vuestros objetivos. Y para las personas que no sois de Pozuelo, que no estáis empadronados en Pozuelo, recomendaros que busquéis un coach, que podéis encontrarlos. Hay en otros ayuntamientos, yo creo que el servicio a lo mejor también lo podéis tener y que está en abierto, que no es solamente para la gente del municipio, pero que la figura de un coach, ¿vale? Es esa persona que te acompaña a salir del pozo en el que tú puede que te encuentres, de esa situación en la que te encuentras que no le ves salida, ¿vale? Pero que no solamente te acompaña mientras tú eres el que sale del pozo, sino que se encarga de acompañarte también a que te alejes de donde está el orificio del pozo, ¿vale? Para que ya no vuelvas a caer y sobre todo, o que no te encuentres en una situación así, que te lleves un montonazo de herramientas que contribuyan a que tú, a partir de ese momento, puedas resolver por tus propios medios. Y nada, bueno, el servicio de coaching en el ayuntamiento, lo que hacemos, partimos como estamos haciendo en nuestros webinars, desde la toma de conciencia, pasamos por fijar un objetivo profesional, una meta, trabajamos las emociones, generamos un plan de acción y ya estamos en posición de volar de nuevo. Y nada, agradeceros vuestro tiempo, vuestra atención y a aquellas personas que estéis interesadas, pues podemos ahora en el chat pues dar respuesta a las preguntas.